sería lo más difícil que me pusieran en el mundo, además de escribir poesía, lo que tampoco tengo el don, que es escribir para jóvenes, para niños, ¿no? La literatura, lo que llamamos literatura infanto-juvenil, debe ser una de las cosas más difíciles que me puede pasar. Hace 30 y pico de años que doy clases con adolescentes, pero si bien puedo llegar, creo, no sé, y puedo hablar y demás, me parece un género tan particular que siempre admiro a las personas que tienen esa capacidad, y en este caso doblemente. Patricia, muchísimas gracias. Nuevamente con nuestro querido Ariel, que estuvo desde tempranito. Un nuevo diálogo, pasamos de un diálogo de poesía a un diálogo de literatura infanto-juvenil. Bienvenidos. Gracias. Bueno, se escucha, ¿no? Sí. Y Patricia, ¿estás el micrófono? No sé, ¿me oyen así? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, es un placer contar nuevamente con Patricia. Además de su formación, Patricia primero es una gran amiga, nos conocemos hace mucho. Patricia es profesora de nivel inicial, hizo una especialización en todo lo que tiene que ver con infancia, y desde hace muchos años escribe literatura infanto-juvenil en dos grandes géneros. La prosa, tiene varios cuentos, también novelas, y poesía. Tiene publicaciones tanto en la Argentina como en Colombia y en otras partes también. Sí, en España. En España. Así que es una gran escritora también a nivel internacional. Yo tengo dos escenas de Patricia, las tengo muy presentes. Una es la primera escena, que fue cuando la conocí, allá por el 2014, en la que nos encontramos en una cafetería y ella vino con una bolsa de un montón de libros y muy generosamente mantuvimos una charla muy amena sobre literatura, sobre infancia, sobre varias temáticas, y también amablemente me ofreció todos sus libros para que yo pudiera preparar una entrevista que tenía que hacerle en una feria del libro, que fue la primera feria del libro que se hizo acá en Bellavista, la famosa Noche de los Libros, en el 2014 también, donde ADEC participó por primera vez. Y la segunda escena tuvo que ver con esa noche, que creo que fue una noche muy mágica, porque hemos conectado muchísimo en esa charla. Todavía recuerdo que había una lámpara con una luz, ¿sí? Y de golpe era, como hablábamos recién del silencio, ¿no? De golpe un montón de gente caminando y se hizo un silencio y empezamos a hablar de literatura y de libros. Así que te agradezco muchísimo, ¿sí?, que hayas aceptado la invitación. No, por favor, el honor es mío y Hugo, me encantó escucharte y bueno, ahora voy a empezar a leerte. Porque no te había leído. Leo mucho literatura infantil, que es lo que me atañe, lo que me interesa, lo que trato de estudiar. Pero después de escucharte dije, yo tengo que leer a Hugo Mujica. Así que, bueno, gracias. Y gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre estar donde vos estés. No, por favor. Es así. El honor es mío. La primera pregunta que te quiero hacer, Patricia, es ¿qué escenas de lectura o cuáles son las escenas de lectura que recordás de tu infancia? Ya que estamos hablando justamente, tanto a la mañana lo hemos hablado y tus libros tienen que ver con la infancia. Bueno, yo antes que nada les haría todo para que me acompañen con esto, ¿no? Del recuerdo de la infancia. Entonces les diría que hagamos un ejercicio, que todos y todas cerremos los ojos y pensemos en esa persona que nos contó un cuento en nuestra infancia. Quizás no nos contó un cuento, pero nos cantó una canción, porque venía de un pueblo, venía de otro país, era con otro idioma. Ese símbolo, ¿no?, que nos queda grabado de esa persona, de esas manos, de esos ojos, de ese lugar. Yo siempre digo,
cierren los ojos y piensen en esa persona. Es muy emocionante sentir esa voz nuevamente en nuestro ser. Y cuando yo pienso en quién me contaba cuentos y cómo llegué a la literatura, tengo dos momentos muy importantes. El ejercicio quedó ahí trunco. Ustedes cierren los ojos tranquilos y háganlo, pero para que recuerde cada uno, ¿no? Y ante el recuerdo que ustedes tengan, yo también lo voy a vivenciar, porque va a ser emoción. El recuerdo que yo tengo es de una abuela española de Pontevedra que no sabía leer ni escribir y aprendió a leer y a escribir conmigo cuando yo estaba en segundo grado. Pero fue la persona que me acercó a la literatura, a las narraciones, a las canciones. Fue realmente mi puntapié inicial, esta palabra, ¿no? Inicial. Fue mi puntapié inicial para querer estar siempre con una buena palabra, con la poesía, con la música, con el pueblo de mi abuela en ese momento. Yo la veía a mi abuela regar las plantas y ella cantaba, y cantaba canciones de su pueblo. Y bueno, y esa era la primera poesía. Y el segundo momento que me lleva a la literatura plena es una maestra. Por eso yo recorro las escuelas diciéndole a las maestras lo importante que es su labor, porque la literatura muchas veces llega de la mano de la maestra o del maestro y no de la familia. Y fue una maestra en tercer grado que trajo Choy Ornerín, de María Hortensia Lacó. Yo tengo 60 años, o sea, hace mucho que lo leí, ese libro. Y lo leía con tanta pasión, sabía leer bien. Entonces, esa pasión que ella tenía hizo que yo sintiera pasión, que yo quisiera en mi casa leer en voz alta a la gente, porque me interesaba leer. Porque ella leía y cada vez que me asomaba a su clase, para mí era una fiesta. Entonces me parece que esas son las dos personas que para mí me iniciaron en esos dos momentos, ¿no? Y después hay una tercera. Yo aún creía en los reyes. ¿Fueron los Reyes Magos? No, era Papá Noel. Aún creía y golpearon la puerta de mi casa. No teníamos timbre, golpearon la puerta y mi papá me dice, abrí porque seguramente es Papá Noel que te dejó el regalo. Y entonces yo tendría 5 años, todavía no leía, y abrí la puerta y había una sillita de madera, chiquita, como las de jardín de infantes, y unos libros que eran gigantes, que eran de tapa blanda, pero eran gigantes y eran los cuentos clásicos. Y yo realmente me regaló Papá Noel y mi papá y mi mamá el momento mágico de sentarme a leer. Yo aún no leía, pero ya tenía la acción lectora. Entonces me sentaba a mirar esos libros que, bueno, hoy digo qué pena que no los tengo, porque se perdieron seguramente en alguna mudanza, ¿no? O se han regalado a algún otro nene o nena más chica que yo, me imagino. Pero bueno. Bueno, nos has invitado con esa evocación a recordar esos momentos de lectura, ¿no? Vos trabajaste muchísimos años con niños entre 3 y 5 años, ¿no? Sí. Como docente de nivel inicial. Ya que evocaste tu infancia, ¿cómo eran esos momentos de lectura en la que vos ahora eras la que leías y qué podés rescatar de esos momentos que seguramente te habrán dado temáticas, lenguaje, experiencia, estética para tu literatura? Bueno, también para mí son dos fases. Una es, como maestra, querer que la literatura llegue a esos niños. Entonces, todos los días me proponía leerles algo. Todos los días. Todos los días había poesía en mi aula, todos los días había un cuento.
Es más, comencé a hacer un taller que era taller de creación de cuentos, o sea, para que ellos fueran los creadores de sus propias historias. Y lo hacía una vez por semana. Ese taller hoy yo lo doy en una capacitación docente. Y esto pasó hace 40 años atrás cuando empecé. Que dije, una vez por semana yo quiero que haya un taller con los chicos en donde puedan imaginar, puedan crear, puedan ser libres para contar historias que se le ocurran. No importa cuál, que ellos cuenten. Porque lo que sentía, que acá debe haber docentes, era que los chicos, yo llegaba y hacíamos, en jardín se llama un momento, se llamaba, no sé, un momento de intercambio, que hacía una ronda y cada uno contaba algo que le había pasado en la semana. Bueno, los chicos se paraban y me hacían, o sea, se paraba al lado mío el nene y me hacía, entonces me pasó todo esto ayer y yo decía, ¿qué necesidad tiene que lo escuchen? Esto que decía Hugo, ¿no? Que lo mire, porque... Y lo hice el gesto para mostrarles lo que me hacían y lo que yo sentía como maestra. Y yo decía, estos nenes necesitan que alguien los escuche. Entonces, a partir de ahí, creé ese taller que dije, bueno, a ver, creen historias. ¿Y cómo podemos crear historias? Bueno, vamos a sensibilizarnos. ¿Cómo nos sensibilizamos? Vamos al parque del colegio, al patio, a la cocina del colegio, donde sea, a oler, a sentir, a tocar, a ver, a imaginarnos cosas en esos espacios. Bueno, vamos bueno, a ver, nos callamos todos y escuchamos, hay un pajarito que está cantando y nosotros estamos acá en el aula, pero acá hay un pajarito, a ver, callémonos todos y escuchemos al pajarito. ¿Y qué podemos inventar con un pajarito que está cantando? Y ahí empezaban a sacar, y sacaban, y bueno, y durante todo un año hice ese taller, que fue para mí glorioso. Tengo todavía cosas de estos nenes que han inventado porque no escribían. El último día que invité a todos sus padres y familias a dar el cierre, lo único que hice fue poner en el piso imágenes, diferentes imágenes, y cada nene tenía que elegir una imagen, irse con la familia que había venido, su papá, su tío, su mamá, quien fuera, a un lugar en el aula a contarles el cuento que iban a inventar con esa imagen. Los papás no podían creer que los chicos tenían la estructura del cuento, sabían lo que era realmente un cuento, con una introducción, un nudo y un desenlace, porque ellos lo habían vivenciado durante todo un año. Esto lo debes de haber escuchado. Mi hijo menor tiene 26 años y venía a todos mis talleres. Yo daba talleres y él venía conmigo porque no tenía con quién dejarlo. Pobre, me sufrían los talleres. Y entonces un día me invitan de un profesorado para dar una charla. Y Santi me dice, era de noche, y él se iba a quedar con mi mamá y sus hermanas. Y Santi me dice, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Estaba enojado que yo me iba, ¿no? Entonces le digo, es que me tengo que ir a dar una charla a señoritas, porque para él señoritas eran las maestras, a señoritas. Entonces él me dice, ¿y qué charla? ¿Qué le vas a decir? Entonces le digo, y le voy a contar cómo se escribe un cuento. Y me dice, esa pavada, me dice, no saben las señoritas que tiene, o sea, es así, vos buscás los personajes, le pones un problema y lo solucionás, ya está. Me dice, ese es el cuento. Y yo dije, qué loco, ¿no? Que vivenciándolo, él comprendió lo que era un cuento, lo que era la estructura de un cuento. Entonces, todo eso a mí me daba pie a decir, bueno, hay que seguir para adelante, Patri, hay que seguir, parezco Maradona, hablo en tercera persona, pero me hablaba a mí misma, ¿no? Y decía, vamos, tenés que seguir con esto porque es lo que vale la pena. O sea, hay un montón de contenidos, yo hablo de jardín de infantes, que se necesitan vivenciar, ¿sí? Creo que en todas las carreras y en todos los niveles, pero en jardín de infantes, si el niño no lo vivencia, no lo comprende. Entonces, bueno, ese fue mi eje. Bueno, y en tus textos se ve eso, ¿no? Es
las voces directas de los personajes, que son niños por lo general, vienen con todas estas experiencias que vos contás, ¿no? La literatura de Patricia es una literatura que, si bien es infanto-juvenil, atraviesa muchas temáticas. Entre ellas hay varios textos que trabaja de alguna forma el conflicto o el tema de la muerte, ¿sí? Particularmente, bueno, yo acá tengo uno que es Una estrella para Margarita, que arranca de esta forma. Cuando Margarita tenía 2 años, no vio más a su mamá y ya hacía 3 meses que había cumplido los 6. La tía le había dicho que su mamá estaba en el cielo, en una estrella. Como la nena era muy pequeñita, cuando la mamá se fue a la estrella, la cuidó su tía Margarita. Qué loco, ¿no? Las 2 se llamaban Margarita. Va, no tan loco. A veces las nenas se llaman igual que sus tías. Y aunque en un cuento es un poco confuso, este es así. Es un cuento de la tía Margarita y Margarita, la nena. ¿Cómo es el trabajo? Porque esto didácticamente lo discutimos mucho también en la escuela y esto lo hemos trabajado directamente también en la escuela. ¿Cómo es el trabajo de algo que tiene que ver con la vida y la muerte a la vez, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en el momento de escribirlo, ¿no? Bueno, como vos bien dijiste, todos mis libros tienen que ver con niños que le pasan cosas, o sea, hay fantasía, pero está el protagonista, es un niño o una niña generalmente. Y porque me pasa como lectora y me pasa también como espectadora, que cuando voy a ver una película o leo un libro me gusta sentirme identificada con el protagonista. O sea, me gusta más la película cuando me siento identificada que cuando es algo que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Un ego tengo. Pero bueno, yo le soy sincera. Y la muerte nos atraviesa a todos, ¿sí? A los niños también los atraviesa la muerte, lamentablemente, pero es así. Y yo quería escribir algo sobre la muerte, pero que dejara una esperanza, y que no fuera religioso, porque yo quería que llegara a todos los niños, no solamente a que lo comprara un colegio religioso o que tenga determinada fe, sino que, bueno, que fuera universal. Y lo pensé un montón, porque digo, ¿cómo? Y como atravesé personalmente diferentes muertes, como nos pasa a todos también, pensé en este libro, ¿no? El honrar la vida. O sea, que el punto de inflexión mío para escribirlo sea honrar la vida. Entonces, ¿qué le pasa a Margarita? Lo cuento así rápido. Sí. O sea, Margarita lo que le pasa, vive con una tía y la tía le dice, Margarita, vení que vamos a empanar las milanesas. Y Margarita le dice, ay, no puedo porque estoy muy ocupada. Y está con un banquito tratando de llegar a la estrella. Ella está en el patio de la casa, pone un banquito y trata de llegar a la estrella donde está la mamá y no hay forma. Cuando se da cuenta que no hay forma, vuelve a la cocina y le dice, acá estoy, vamos a empanar las milanesas. Y la tía le dice, no, ya está, ya las empané. Bueno, al otro día, Margarita busca una escalera. Y va al patio con la escalera. La tía va y le dice, Margarita, vení, que vamos a ir a buscar al tío Pipo hasta la estación. Y vamos en bici. Y Margarita le dice, no, porque estoy muy ocupada con algo muy importante. Y se sube a la escalerita y intentando atrapar esa estrella que está la mamá. Claro, cuando no puede, corre y la tía ya había vuelto. Y es un poco más largo el cuento para no contarle, después si quieren Ariel se los lee. Pero bueno, hasta que la tía finalmente le dice, Margarita, te voy a contar el final del cuento del lobo que te gusta tanto. Y Margarita se pone a pensar, después que probó escaleras, sillas, bancos, de todo para llegar a la estrella y ve que no puede llegar a la estrella, y piensa y dice, no me voy a perder el final del cuento del lobo. Entonces, ya voy a venir cuando sea más grande. Y corre
y va a escuchar el cuento del lobo y ahí abraza a la tía y se da cuenta que su tía tiene un olorcito muy suavecito y unas manos muy hermosas y bueno, y que hay alguien que la está maternando, ¿no? En esta vida, igual que la maternaba su mamá. Entonces, para mí, lo bueno de esto es decirle a los niños, bueno, hay que honrar la vida y más allá de la muerte, no tenemos que perdernos de empanar la milanesa, de escuchar el cuento o de andar en bicicleta. Y lo mismo pienso que nos pasa a los adultos, o sea, a veces estamos tan metidos en esa estrella, ¿no? De esa persona que se fue antes que nosotros, que perdemos cosas importantes para poder honrar la vida. Yo siempre le cuento a Patricia que con este cuento en particular, una vez hicimos en la escuela, en la primaria, un proyecto que era filosofía para niños. Y nos tocaba trabajar el conflicto de la muerte en la primaria, en los primeros, o sea, de 6 a 11 años. Entonces teníamos un niño en primer grado que la mamá se había ahorcado, y se había ahorcado hacía 2 años, creo, si mal no recuerdo. Entonces la maestra me dice, yo no sé cómo trabajar esto. Vos me diste este cuento, justo, una estrella para Margarita. ¿Qué hacemos? No importa, yo te voy a acompañar, le digo. Vos arrancá, vamos a leer y vemos qué pasa. El acontecimiento de la literatura también, ¿no? Y ese nene, cuando terminó el cuento, vino muy contento y nos decía, yo hacía lo mismo que Margarita, decía. Yo me siento identificado, me decía, con Margarita porque yo hacía lo mismo. Y esta etapa, no sé si ustedes la logran ver, ella está mirando la estrella con la leche que está acá. Y él dice, yo hacía eso. Yo mientras revolvía la leche en la casa de mi tía, miraba por la ventana a ver si estaba mi mamá en la estrella. Y eso nos dejó, digamos, porque lo que pensábamos era que íbamos a tener que abrazar a ese niño, consolarlo y que iba a ser un conflicto, recordar. Sin embargo, él se sintió identificado con el texto y siempre lo hemos hablado. ¿No fue el mismo niño que cuando yo fui a visitarlo? Ya era más grande. Sí. Era más grande, corrió y me dijo, yo soy Margarita. Sí. Me dijo, yo soy Margarita. Y yo digo, ay, qué bueno. Y me lo quedo mirando y digo, ¿qué me querrá decir este nene? Porque bueno, vieron, llegan hacia una escuela y después vos, Ari, me contaste todo esto y bueno, agradecida de que algo que yo escribí le pueda servir a alguien, a un niño, a un adulto, al que sea, pero bueno, creo que es un poco esto, que antes me fui por las ramas, raro en mí, que hablo mucho, pero siempre intenté y sigo intentando dar esperanza con el cuento que escribo, dar esperanza con la novela que hago, porque me parece que es lo más importante en la vida, tener esperanza. Después todo lo demás uno lo va consiguiendo, pero si uno tiene esperanza que la vida es buena, que es válida, que hay que seguir adelante más allá de todo, y me parece que en la niñez, así como los cuentos clásicos, la princesa se enamora de un príncipe, que ahora, bueno, está mal visto, pero al niño que le están pasando cosas le da esperanza de que algo lo va a salvar, no importa si es un príncipe, si es un... Además lo que discutíamos, ¿no? Lo enfrenta con sus propios miedos también, ¿no? Cuando uno leía Hansel y Gretel, todos hemos tenido el miedo de ser abandonados. Tal cual. Entonces, siempre que escribo pienso en todos esos niños que tuve la suerte de ser maestra y en todos los niños que tengo la suerte de ser madre, porque tengo una familia ensamblada y son 6 en total, de mi marido, mío y de los 2. Entonces, siempre estuve rodeada de chicos y de chicas, y bueno, y poder escribir para ellos y que realmente lo pasen bien, o sea, no es que es todo hermoso y color de rosa en mis cuentos. Tienen problemitas, como decía mi hijo, pero después trato de solucionarlos o darle un final abierto para que realmente puedan ellos seguir adelante con lo que deseen, ¿no?
con lo que inventen. Sí, y además, bueno, tus temáticas van variando, ¿no? Porque de golpe tenemos una historia como la de Margarita, pero también hay como una mandarina al sol, un beso que va recorriendo, ¿no? Y también tenés un cuento que se llama Luz, que ya hemos hablado, primero se iba a llamar Pañuelito Blanco, que retomás una temática que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Que es el pañuelo blanco de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. ¿Cómo llegaste a trabajar esta temática contada desde un pañuelo? Bueno, en esto de hacer los talleres con los chicos, yo aprendía más que ellos, porque cada vez que inventaban un cuento, a veces me daban ganas de escribirlo y decir esto. En cualquier momento sale publicado, porque eran bárbaras las invenciones de los chicos. Y yo, que había vivido una primaria y una secundaria, o sea, en una escuela, yo estudiaba en una escuela franciscana, de monjas tercermundistas, y que en el momento de toda la dictadura fue muy difícil, ¿no? Para ellas y para los chicos que estábamos en esas escuelas, porque teníamos una filosofía muy especial que había que erradicar, ¿no? Y después venían las hermanas de largo con otra filosofía. Y yo era niña, pero me eduqué con la dictadura. O sea, había cosas que no se podían hacer y no se podían hacer. Y yo no era que me las planteaba porque tenía 10 años, 12 años, era chica todavía para plantearme cosas y decir, ay, no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto. Mi mamá y mi papá me decían, acá no se va, yo no iba, allá se va, o sea, hacía caso a lo que decían, ¿no? Y entonces cuando empecé a recabar la historia y cuando me empecé a dar cuenta de todas las cosas que habíamos vivido como argentinos y que yo era muy chica todavía, dije, quiero contar esto para que los más chicos puedan descubrir esto. Pero como es la literatura, o sea, la literatura para mí es como si yo les tirara una lana, ¿sí? Hay personas que van a hacer una bufanda, otras que se la van a tirar al gato y otros que van a hacer un suéter. Bueno, yo quería dar el inicio a una historia que hablara de las abuelas y de los nietos, pero en especial que hablara con esperanza del reencuentro. O sea, que los chicos dijeran, bueno, esto pasó, quiero investigar, quiero ver qué pasó, por qué pasó esto, por qué fue tan doloroso, qué fue lo que pasó. Pero mira, en este cuento la abuela se encuentra con la nieta al final. Y como los niños en los talleres les encantaba hacer cuentos con objetos, dije, qué mejor que un pañuelo blanco. O sea, voy para adelante con eso, con un pañuelo blanco. Lo mismo con el paraguas de mi papá. Lo mismo. Hay objetos que me ayudaron a contar una historia, ¿no? En Luz, yo tengo mucha suerte esto de la carambola. Estuve, pero siempre ahí al pie del cañón para ir adentro de la... No juego al billar, pero me imagino que es así. La ilustradora de Luz es una artista espectacular esperen que les voy a buscar una, que ha hecho imágenes muy bellas, muy fuertes también, porque cuando yo las vi dije, wow, voy a buscar los lentes para leerles. La ilustradora, bueno, para mí son obras de arte y nunca encuentro nada, ¿eh? Ustedes vayan cantando una canción. Es como cuando en el nivel inicial está buscando el cuento. Bueno, me tendría que haber preparado los anteojos antes. El pañuelo es así, el pañuelo blanco está en una cómoda y es muy aburrido. O sea, en una época común y normal de la vida,
Porque la abuela cada vez que agarra los pañuelos para salir, toma alguno de color o de florcitas, entonces él se queja, que nadie lo toma, que nadie lo agarra. Y empieza a contar lo que es su vida dentro de la cómoda. Y hago un paralelo ahí con los desaparecidos, ¿no? Todo lo que vive adentro de esa cómoda, cómo se está asfixiando, que escucha goles, pero él está ahí adentro, ¿y qué pasa? Y se va haciendo muchas preguntas este pañuelo. También, después que Ariel se los lea. Pero bueno, les cuento un poquito. De afuera se oían risas, algarabía, goles. Sí, parece que jugaban al fútbol cerca de la casa de Teresa, la abuela. Con lo que a mí me gustó ir a la cancha. Ya estábamos tan desesperados con el encierro que mis amigos, otros pañuelos, se alegraban gritando ¡Gol! ¿Te das cuenta? Su única alegría era esa. Parece mentira, ¿no? A veces la felicidad es redonda y simple. De vez en cuando volvían mis fuerzas y comenzaba a pedir ayuda. Por favor, sáquenme de aquí, es horripilante estar a oscuras. Me ahogo. Quiero ver la claridad, el verde de la plaza. Pero nadie me oía. Temblaba, subía, me estiraba, lloraba, haciéndome un bollito, escondido en el rincón más frío, seguía esperando. ¿Quién sabría de mi sufrimiento? ¿Alguien me estaría buscando? Ya no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando se abrió el cajón, acá está. Teresa me acariciaba con sus manos temblorosas. Sus lágrimas me iban humedeciendo y yo pensé, uy, estoy frito. La abuela me usa para limpiarse los mocos. Pero no, me estrujó entre sus manos con tanta esperanza que me encantó el apretón. La tarde que dimos una vuelta a la plaza, pude ver otros pañuelos blancos. Todos blancos, sobre cabezas de mujeres. Parece que es la moda. ¿O están todas locas? ¿Ya no les gustan más los colores? ¿Seremos más calentitos? 1000 preguntas me hice, pero sin respuesta. Desde ese momento siempre estuve con Teresa. A veces el verano ardía y quemaba, otras la lluvia caía muy dolorosa, finita, constante. Vi los mismos árboles sin hojas como en 20 otoños. Vueltas y vueltas y más vueltas a la plaza, tantas que los cabellos de estas señoras caminantes se fueron volviendo indefectiblemente plateados, porque no podía quejarme, dado que lograba salir todas las semanas. ¿Sigo o sigue? No, sí. ¿Conoces la primavera? ¿Sí? Los pueblos se iluminan, los brotes se asoman, rojos, naranjas, amarillos, aparecen en tres verdes claros e intensos. Los pichones comienzan su voladora vida y el viento es brisa. Todo se convierte. Las mentas, los tilos, las manzanillas, las lavandas refrescan, tranquilizan, limpian. Renacemos en primavera. Un día de septiembre en Argentina, la puerta de la casa de Teresa se abrió. Vimos entrar a una muchacha de mirada silenciosa y manos inquietas. Pañuelo, abuela y nieta. Nieta, pañuelo y abuela. Abuela, nieta y pañuelo. Y ahí volé. Sí, les dije que en primavera muchos volamos. Teresa y Luz, unidas desde ayer, hoy, mañana, siempre juntos, los tres. Ahí lo que tiene de interesante, igual que con el tema de
de otro cuento que tiene Patricia, que es la relación, siempre yo les digo a Patricia, en la literatura infantil, la relación de los niños con los padres no aparece tanto. Y vos, en esos 3 cuentos con papá, ¿no? 3 cuentos eran, ¿no? 2. 2. 2 cuentos con papá. Justamente lo que trabaja es esa relación de una nena con su papá que empieza a tener un montón de emociones a partir de un objeto que es un paraguas, que es el paraguas del papá. Y ella el paraguas a veces lo quiere y a veces lo maltrata. Claro, los papás se separan y el padre se va y se olvida el paraguas. Y a partir de que el padre se olvida el paraguas, ya toma este objeto, que hay días que lo quiere y otros días que, bueno, le dice de todo al paraguas. Pero lo interesante es cómo en esos objetos que vos les das justamente vida, empiezan a cambiar de perspectiva, ¿no? Como sí. Pasa con el Luz, ¿no? Bueno, para cerrar, ¿querés leernos una poesía? Una de tus poesías, sobre todo la que a mí me gusta mucho. Pero... Esa es. Bueno. Porque tiene una historia también, ¿no? Bueno. La muerte me atravesó mucho, tanto que he perdido un nieto de 6 años. Este libro se llama Amoté, al revés, ¿vieron? Pero bueno, lo ilustró una de mis hijas, que es diseñadora e ilustradora, y se lo dedicamos a Felipe, porque bueno, esto, ¿no? Sentimos que cada vez que en alguna escuela o en algún lado se lee, Felipe está ahí presente. Es un librito que tiene poemas de amor, así, bien risueños, ¿no? Como 2 que se quieren dar un beso y que finalmente, como es primavera, estornudan y no se lo dan nunca porque tienen alergia. Hay temas así, pero bueno, el que le gusta a él es está dedicado completamente a Felipe y se llama Té y Té. Té de manzanilla y tilo para aliviar tardes y noches sin olvido. Té de miel y jengibre para encontrarte, aunque seas invisible. Té de fresa y cedrón para girar la estrella y que estés aquí, mi amor. Té de canela y anís para ovillarnos y reírnos. Así, así, así. Té de te quiero, te huelo, te bendigo. Té pronombre que te nombra y te trae conmigo. Tés y más té. Verde, lavanda y limón. Estás en mi corazón. Tés y más té. Te abrazo, te anido, te pido que siempre regreses, aunque te hayas ido. Dale. Les voy a leer uno para que se rían. Y sí, voy a leer a ese poeta que me gustó más que yo de cómo escribe. Dice, que no me baño, que no me cepillo los dientes, que tampoco me peino ni cuando vienen parientes. Ya me tienen tan cansado con tantos qué a mi lado, que no me gusta dar besos, que soy muy desobediente, que no me miro al espejo, que parezco adolescente. Ya me tienen tan cansado con tantos qué a mi lado. Sí, soy un desaliñado. Sí, un poco desvergonzado. También un poco atrevido, con amigos divertido. Ya me tienen tan cansado con tantos qué a mi lado. Por fijarse cómo soy, lo que digo y lo que hago, nadie se ha dado cuenta que yo estoy enamorado.